Buenas noches, mi nombre es Gerald Toledo y nos encontramos en la clase de Proyecto de Control con el profesor Alejandro Conde. En este momento les voy a presentar el proyecto que consiste en un control de medida de tanque y temperatura. Este proyecto lo adopté de una parte del proceso de higiene y sanitización de la empresa donde trabajo, que simplemente consta de dos tanques, uno que va a surtir al otro hasta una medida exacta y a temperatura de 80 grados, que es lo que nos permite garantizar la buena higiene de las líneas de llenado de producto. Aquí es donde se van a mezclar los diferentes componentes antibacteriales y la temperatura a la que trabaja, que es 80 grados. Esto nos permite también controlar, hacer buen uso del agua para evitar que se desperdicie y con la medida exacta garantizamos el 100% del barrido y de todos los microorganismos que puedan existir en las tuberías y líneas de producción. Ahora les voy a mostrar cada uno de los componentes de lo que consta este proyecto. Bueno, a continuación les voy a mostrar cada uno de los componentes que contiene el circuito. Vamos a comenzar por una fuente de voltaje AC, que es de 5 voltios. Ella llega a este terminal block universal y lo conectamos allí alimentando todo el circuito. De ahí tenemos aquí la placa SP32, que ella trabaja con un voltaje de 3.3 voltios aproximadamente. Entonces le pusimos un divisor de voltaje para poder regular el voltaje requerido, que consta de dos resistencias, una de 3.3K y otra de 4.7. Al igual que el sensor ultrasónico, que es un HCDC-R04, que es el que nos va a tomar lectura de la altura del tanque. Para ella la declaramos en la altura máxima en 17. Podemos comprobar aquí, esta es la altura, 17 centímetros, y viene dada por el sensor. Por aquí tenemos, también tenemos la termocupla, que es la que nos va a dar la lectura constante del agua. Bueno, por aquí tenemos dos transistores, que son los 39014, y ellos son los que activan y desactivan el voltaje en los relés. Por aquí tenemos dos terminales block, que es donde están conectadas las diferentes bombas. Tenemos aquí la bomba 1 y la bomba 2 con su alimentación. Ok, y por aquí tenemos un Max 675, que es el amplificador para la termocupla tipo K que tenemos por aquí, el cual tiene un rango máximo de medición hasta de 1000 grados aproximadamente. La tenemos por aquí. Y lo demás tenemos las mangueras, una manguera flexible para cada una de las bombas, que trabajan con 5 voltios, y la baquelita. Así tenemos aquí el circuito armado. Muy bien, continuamos con la programación del proyecto. Aquí tenemos todo el diagrama. Tenemos en la línea 1 mi nombre, Gerald Proyecto Final. Tenemos la línea 2, donde incluimos la librería del Distain Sensor, la cual está diseñada para trabajar. El sensor HCDC-R04 es el sensor de ultrasonido, el que nos da los límites. Bueno, incluimos también en la línea 3 la librería del MAX 6675, el cual ya nos trae los lineamientos para hacer la medición en grados centígrados o Fahrenheit. Bueno, a partir de allí vamos a comenzar a definir los diferentes funciones. Bueno,
en esta parte vamos a definir los pines que vamos a utilizar. Entonces vamos a crear una variable de tipo string llamada mensaje. Bueno, donde tenemos, bueno, mejor dicho, definimos el pin 15 como bomba de desagüe, el pin 13 como bomba de llenado, tenemos el pin 23 como data pin, el pin 18 que es el reloj y el pin 5 que es el de selección. Bueno, también creamos el objeto más 6675 llamado termocupla y le asignamos los valores clock pin, select pin y data pin. Bueno, lo cual ya nos definirá con solo llamar al objeto y pedirle a la función que nos dé el valor de la temperatura. Definimos el pin de tray2 como el pin disparador, el try, y el pin 33 como el pin hecho o el de la respuesta. Eh, bueno, creamos variables de duración de microsegundos, de distancia a centímetros, de altura de ciprente, altura deseada, altura actual, temperatura, y los cuales son todos floats. Bueno, creamos un booleano de cambiar altura y un not of flux, que es la diferencia de altura. Aquí creamos una función llamada medir centímetros, la cual tiene un regreso que expulsa un dato de tipo float, flotante. Allí ponemos en alto la señal de el pin de Tiger, bueno, de Trigger, el pin de Tiger, bueno, que es el disparador, dándole un delay de 10 microsegundos y él automáticamente se apaga. Bueno, él a partir de aquí empieza a medir con la función pulseIn, con la función del eco, mide cuántos microsegundos está en alto. Así. Esa duración en microsegundos no, se multiplica por 0.017. Y bueno, esto representa la distancia de cuántos centímetros de la altura del sensor ultratónico, hasta el borde del agua, perdón. Del sensor ultratónico hasta el borde del agua. Bueno, una vez que tenemos el dato, él lo regresa y hace el float, que es un retorno continuo. Bueno, después tenemos el otro retorno float que se llama leer número y funciona con una variable temporal que creamos que se llama incoming_string y que, bueno, mientras no haya ningún balón en el puerto serial, él se va a quedar esperando. Una vez que ingresa un valor, bueno, él lo mete en una variable de tipo string llamada str y lo almacena hasta que tenga el salto de línea. Bueno, después se pone se convierte, perdón, los datos recibidos con la función toFloat para eliminar todo lo que no sea número. Esto se almacena en la variable incoming_string, se imprime como recibido y qué datos se recibieron. Si el incoming_string es exactamente igual a 0, se le pide que ingrese un valor válido, ya que esto significa que no había ningún número en el comando introducido. Bueno, en esta parte, bueno, esto se va a mantener así ocurriendo hasta que el incoming_string sea diferente de 0. Bueno, una vez que se ingrese un valor diferente de 0, él procesa el valor. Bueno, por aquí ya comenzamos las configuraciones. Configuramos el puerto serial a una velocidad de 115.200. Configuramos el pin train, pin output salida, el pin de eco como entrada, bomba de salida, bomba de llenado, cambio de altura.
Este, tenemos por aquí, bueno, tenemos la bomba. Ajá, por aquí definimos el cambio de altura, eh, el serial Prince, prueba de la termocupla. Aquí el serial print del Mac 6675 nos da el valor de la termocupla. Nos manda a imprimir el valor en grados centígrados con la función termocupla React Celsius, que es la que nos va a mostrar los grados centígrados de manera constante. Cada vez que se ingresan los valores y se esté censando. Se establece la altura del recipiente como 0. Se le pide al usuario que ingrese la altura del recipiente que se está usando. Y aquí comenzamos a utilizar la función leer número. Decimos que la altura del resin es igual. A ver. El sensor red. Ok. Se establece la. Ok. Ok, en esta parte se pide al cliente que meta la altura del recipiente. Bueno, y aquí es donde empezamos a leer la función leer número. Tenemos que el valor resi es igual a la altura usada del valor deseado. Aquí se declara el valor mínimo del borde del recipiente. Y bueno, aquí completamos informándole al usuario que aquí la altura ingresada debe ser menor a 4 centímetros. Bueno, aquí hacemos otra vez una prueba de distancia, disparando la prueba de link, el display, y decimos que la altura actual es igual a la altura del recipiente menos la distancia en centímetros. Ok, por aquí mandamos la altura actual, y le pedimos que por favor inserte la altura deseada. Volvemos a utilizar la función leer número. Aquí asignamos el valor introducido como altura deseada. Mientras la altura deseada sea mayor a la altura del recipiente menos 4 centímetros, entonces se le notificaría al usuario que recuerde que la altura de llenado debe ser menor a 4 centímetros que la altura del recipiente. Aquí vuelve a leer el recipiente a la altura deseada. Cuando la altura deja de ser mayor a esto, entonces continúa el ciclo constantemente. Imprimimos cuál es la altura deseada y comenzamos el log. Tenemos un delay inicial de 100 microsegundos por aquí. Verificamos que el cambio de altura esté negado. El cambio de altura sería... Y así finalizamos. Sería el pin, si lo está usando, printer, por favor elija. Y listo. Y aquí continúa. Bueno, por aquí terminamos de verificar que el cambio de altura como falso. Y al estar negado, si es un 0, entonces cambia a positivo. Y ya va. Y es... Bueno, si cambia de altura, está en un estado de verdadero, entonces se le pide al usuario la altura deseada.
se queda esperando a que haya un valor en el puerto serial y se aplica otra vez la función leer número y se le altura la altura deseada y se cambia el valor de cambiar la altura como falso. Bueno, a continuación imprimimos por el puerto serial el valor de grados centígrados y lo almacenamos en una variable llamada temperatura y no, bueno, bueno, medimos la distancia en centímetros. eh, se imprime, se imprime la altura actual, ya va. Si la diferencia de altura es menor, muy bien, ahora nos vamos a la parte de la interfaz del monitor para lo que es el control y la activación del proyecto. Como habíamos dicho anteriormente, la altura máxima que establecimos fue de 17 centímetros. Le, le damos 17 centímetros el valor del tanque, como lo habíamos dicho aquí, que es la lectura de la distancia desde la base del tanque al sensor de ultrasonido. Ok, entonces aquí nos pide que introduzcamos la altura deseada. La establecimos como 13, 13 centímetros y ella va a empezar a activar la bomba de llenado. Va a pasar del tanque de alimentación al tanque contenedor, que es el que va a realizar el CIP, el Cleaning Internal Process, que en inglés es el proceso de sanitización interno de todas las máquinas de llenado de productos de alimentos. Aquí vemos que está tomando ya la altura que introducimos, la altura máxima que alcanzó, que le habíamos dicho es de 13. Aquí nos dice que tiene 26 grados centígrados y su altura actual es de 12.87. Vamos a comprobar, hacer nuestra comprobación, donde nos podemos dar cuenta que la tenemos aquí en 12.82. No sé si alcancen a ver. Y con esto demostramos que cumple con la altura. Si nosotros introducimos aquí nuevamente para ajustar 1 centímetro, le damos a ejecutar, él activa la bomba y hace su ajuste. Podemos comprobar que llegó a la altura deseada. Ahora, ahora para hacer la comprobación de lectura de la termocupla, estamos calentando un poquito de agua, la vamos a poner hasta que esté más o menos tibia y vemos cómo va a cambiar la temperatura, el valor de la temperatura. Ok, aquí ya vemos que el agua comienza a hervir y ya se está poniendo un poquito tibia. Tampoco queremos que hierva tanto. Entonces vamos a tomar un poco de esta agua y la vamos a introducir en el tanque de higiene, de sanitización, y vamos a hacer la comprobación de la temperatura. Ingresamos el valor, dando 1, y él empieza a tomar lectura y aquí vemos que la temperatura
de 26 grados subió a 31.25 grados, con una altura de 13.09. Lo que comprobamos que funciona, y vamos a tomar la altura del recipiente. Aquí está retornando por la manguera. Vamos nuevamente. Ahí nuevamente. Debería de subir. Ok, hasta 13. Vamos a comprobar. Hacemos nuestra comprobación. 13.